Este, pues muy buenas tardes. Me da mucho gusto poder estar con ustedes esta vez, pues muy humildemente compartiendo algo de lo que he estudiado. Yo soy una apasionada de la historia, no soy historiadora, no estudié historia, pero me gusta muchísimo. Y bueno, he trabajado con diversos fragmentos de la historia de México para hacer obras de teatro de divulgación en, en turismo. Y bueno, pues lo que les voy a presentar acá, después de hablar con Vero, que pedí permiso para poner un poco de sal en la historia, voy a presentar una suposición, una tesis. Yo en esta parte de los antecedentes y la influencia de la masonería en la independencia, sobre todo en la independencia de México, pero como todas las tesis, bueno, es algo que yo he llegado a la conclusión, pero es completamente debatible y además pues los invito también pues a criticar, a debatir y a confrontar justo lo que estoy diciendo. Quiero hablar de justo la independencia, o sea, de la influencia de la masonería en la independencia de México. Y lo que quiero decir al final es que ni Allende, ni Hidalgo, ni Abasolo, ni todos estos insurgentes que dan el grito el 15 de septiembre, además sorprendidos porque inicialmente lo iban a dar después, no actuaron solos. No fue un grito, digamos, no fue un movimiento gestado desde el interior. Sí se gesta en el interior, pero digamos que hay una mano que mece la cuna, que no precisamente fueron nuestros compatriotas. Mi tesis se basa en que tanto Allende, Hidalgo, y todos estos, Abasolo y todas estas personas que están reunidas para dar el grito el 15 de septiembre, que nos sorprenden justo están en una reunión, eh, tenían instrucciones y que forman parte de un movimiento mucho más grande, de un movimiento de independencias de de toda América, cuyos patrocinadores son intereses mucho más poderosos. Y en específico me refiero a Estados Unidos y a Inglaterra. Esto lo digo porque pues, ahorita voy a explicar por qué, pero quiero decir como el dato duro que me manda a buscar toda esta información. Em, Desafortunadamente soy muy mala para las presentaciones en PowerPoint y no pude poner el cuadro sinóptico donde pongo las independencias de varios países en América que se dan casi al mismo tiempo en 1810. Eso me brinca, me hace suponer muchas cosas cuando veo toda esta información y se las voy a dar. Lo sorprendente es que en 1810, cuando las noticias tardan meses en llegar, porque no había teléfono, no, obviamente, pues no teníamos ningún medio de comunicación como WhatsApp o computadora o incluso telegrama, no había, todo era a caballo y era pues o en barco, ¿no? Las noticias tardaban muchísimo en llegar de un lugar a otro. Las independencias, que son movimientos tan complejos donde se tiene que organizar una gran cantidad de personas y además se necesita mucho dinero y muchos acuerdos para llegar a ese fin, porque se necesita dinero para armas, para pagar soldados, para pagar alimentación, etcétera. Vamos a consultarlas. Quiero darles las fechas de las independencias de varios países en América en 1810. Todas estallan en 1810 con 6 meses de diferencia, empezando por Venezuela, que es la primera hablo de 1810. Todavía Ecuador y parece que hay otro país.
Hay un intento de independencia en 1809, pero España los aplasta. Y luego vamos a 1810, Venezuela, cuya fecha de inicio de independencia, digamos, de levantamiento, es en abril de 1810, el 19 de abril. Luego le sigue Argentina, que es el 25 de mayo de 1810. Luego le sigue Colombia, que es el 20 de julio de 1810. Luego le sigue México, que es sorprendido, el 15 de septiembre de 1810. Y a 2 días de diferencia sigue Chile, que está hasta abajo del continente, el 18 de septiembre de 1810. Esta, digamos, yo diría confabulación, eh, o más bien, esto me llama a una confabulación. No puede ser que 5 países se les ocurra independizarse casi al mismo tiempo. Eso habla de cierta manera, bueno, eso habla de que hay un plan que va más allá de los países por separado, sino es un plan general para justo desestabilizar al Imperio Español, porque a la sazón quiero decir que en la Nueva España, cuando se da el grito de independencia, prácticamente no había ejército español, porque en general no lo necesitaba. Se empieza a formar un ejército español a partir, no que no hubiera, pero eran muy poquitos, realmente no se necesitaba. Y es Calleja el que empieza a formar en San Luis Potosí un ejército, etcétera, ¿no? Pero digamos que no había tanto ejército porque en general digamos, lo consideraban un virreinato tranquilo en general, digamos. Cuando se dan las independencias al mismo tiempo, pues habla de digamos, un momento de desestabilizar a España, que ya de por sí tenía problemas con Napoleón, para que el ejército pues se tenga que dividir en o sea, en varios lugares y de esa manera no pudiera sofocar a los pequeños, digamos, pueblos que se estaban independizando. Cuando, cuando vemos estos datos, eh, nos vamos a ver quiénes son los libertadores de cada país, porque al parecer era como si se pusieran de acuerdo, ¿no? Y casualmente, bueno, que yo creo que es algo que la gente que ya, pues seguramente que ya está estudiada en estos menesteres históricos, pues seguramente sabe, para mí fue un descubrimiento empezar a relacionar que Venezuela, Argentina, Colombia y Chile, que son las fechas de 1810, son los países que se independizan al mismo tiempo que México. Voy a citarles los nombres de los que independizan cada país. Venezuela lo independiza este famoso libertador Simón Bolívar. Argentina lo independiza José de San Martín con ayuda de Simón Bolívar, y también Venezuela lo independiza Simón Bolívar con ayuda de eh, Francisco Miranda. Ahorita voy a eso. Luego, Colombia lo independiza también Simón Bolívar y Chile lo independiza José de San Martín. Estos hombres, tanto Simón Bolívar como José de San Martín, resulta que estuvieron en Londres un poco antes de dar esos gritos de independencia. Estuvieron en Londres en casa de un señor que se llama Francisco Miranda, llamado el Precursor, en una logia que él crea en Londres, que se llama la Gran Reunión Americana y cuyo objetivo era promover las independencias en las colonias americanas. Eh, o sea, en las colonias, perdón, las colonias españolas en, en América. Ese era el objetivo de la logia de la Gran Reunión Americana.
que se estableció en Grafton Street, en Londres, comandada por este señor Francisco Miranda, un venezolano que soñaba con la independencia de su país y de toda América para convertirla en esa gran Colombia, que luego casualmente resulta ser el sueño de Simón Bolívar, pero Simón Bolívar fue alumno de Francisco Miranda. Entonces, cuando nos damos cuenta, resulta que tanto Venezuela, Argentina, Colombia y Chile sí está comprobado que quien fue el ideólogo de esas independencias no fue Simón Bolívar. Digamos, ellos, por supuesto que tenían esa intención, pero quienes los reclutó y les dio la estrategia militar y las conexiones políticas y el dinero, porque se necesita mucho dinero para hacer independencia, fue Francisco Miranda, que estaba justo en Londres desde hacía varios años, tratando de conseguir apoyo económico para liberar a las colonias americanas. Digo, a las colonias, perdón, españolas que están en América. Digamos, el único eslabón perdido, que es a lo que yo voy, y que no es comprobable, pero me da mucho que pensar hacia ese lado, es que pues Hidalgo y Allende también estaban coordinados con con Francisco Miranda de alguna manera o con debe haber alguna conexión que nosotros no tenemos información, pero el que no tengamos información no quiere decir que no haya sucedido, porque me parece no sé, muy raro que ellos sean los únicos que se les haya ocurrido a la mitad de todo este plan intercontinental independizarse justo en medio de todas las otras independencias, ¿no? No hay datos de que Allende o Hidalgo hayan ido con Francisco Miranda a Londres, pero que sí Francisco Miranda, que estaba en Londres coordinando la independencia de de las colonias, sí tiene en su logia a un señor, bueno, más bien a los hermanos Faguaga, que son hijos del Marqués del Apartado. El Marqués del Apartado era un hombre enormemente rico en Nueva España. Tenía minas de plata y su fortuna era como la segunda más grande de América. Él tenía minas bueno, perdón, de Nueva España. Él tenía minas de plata. Y es muy chistoso porque él tiene un hermano, y ahí nos podemos confundir, pero un hermano del Marqués del Apartado se lleva muy bien con el virrey y él no quiere que pase nada, y el otro tiene a sus hijos ahí. Muy probablemente estos hijos, los Faguaga, pues a lo mejor pusieron dinero también y eran los que establecían la conexión con Hidalgo y con Allende. Esa es digamos, la primera parte de la tesis que yo estoy planteando acá. Y en una de las fuentes que yo consulté es José María Mateos, que es un hombre, un sacerdote que escribe la historia de la masonería en México. Y él sí dice que él dice que Hidalgo, Morelos y Allende son masones y que se reunían en la calle de las Ratas, horrible nombre, que está en el centro histórico. Ahora es la calle Bolívar, pero antes se llamaba la calle de las Ratas. Y él dice que sí, que Hidalgo era masón y que Allende era masón y bueno, y Morelos. Morelos es como de otra época, no lo quiero meter ahorita ahí porque él empieza después de que se da el grito de independencia. Pero no dice más. José María Mateos solo dice que sí era masón Hidalgo, que sí era masón Allende, pero no dice por qué, no dice en base a qué hechos. Pero creo que los datos duros nos arrojan justo eso,
que muy probablemente, pues si era masón, sí se reunía en esta logia, y esta logia que se llamaba Arquitectura Moral, o sí, Gran Arquitecto Moral, o no tengo bien el nombre, pero algo así, Arquitectura Moral, estaba ahí en Calle de las Ratas, en el centro histórico, y justo ahí muy probablemente creo que recibían las instrucciones y el dinero de parte de España, ¿no? Perdón, de Londres, de la logia comandada por Francisco Miranda. Ahora, bueno, Jimena, no sé si. vas a avanzar la presentación? Sí, es que bueno, es que planteé primero la tesis y ahorita vamos con los orígenes y por qué llego ahí. Bueno, eso es la tesis de qué es lo que yo creo y por qué. Y bueno, ahora quiero citar un poco como el contexto de cómo surge la masonería primero en el mundo, cuáles son sus orígenes y cómo llegamos a esta parte de la independencia y quién es Francisco Miranda para que todos podamos entender de quién estábamos hablando. Bueno, la masonería inicialmente se supone, muchos dicen que sus orígenes estuvieron en los maestros canteros, o sea, los que trabajaban la piedra en las iglesias, porque eran los únicos artesanos, ay, perdón, ay, perdón, ahí está, eran los únicos artesanos, digamos, libres que podían viajar en la Edad Media, que podían viajar de un lugar a otro, a diferencia de los demás que eran, pues, como los albañiles, que se quedaban a construir una catedral y ahí morían. De hecho, los que empezaban no veían el final de la catedral. La catedral duraba 400 años en construirse y ellos por generaciones se quedaban en donde estuvieran construyendo. Son los canteros, los que manejan los que trabajan la piedra, que son los que viajan a Francia, a Inglaterra, a España, haciendo verdaderas obras de arte y eran como los rockstar de ese tiempo, digamos, que se alquilaban, eran un poco como los freelance, se alquilaban, ¿no? Tenían esa capacidad de alquilarse por un tiempo para ir a trabajar a una catedral y luego los llamaban a otra, en fin. Era gente obviamente más culta, veía más cosas, tenía acceso a más culturas y por eso empiezan a tener un pensamiento un poco más evolucionado. Aquí están, bueno, maravillas de los trabajos en piedra. Además, bueno, se les consideraba muchísimo unos verdaderos artistas porque además en ese tiempo en la Edad Media lo más importante eran las iglesias y la vida religiosa. Entonces, quienes le daban ese boato y ese toque hermoso, pues eran los canteros. Entonces, por eso se les tenía como, pues en un lugar muy especial. Estos canteros, maestros canteros, empiezan a organizar en gremios. Si bien viajaban, empiezan a hacer pequeños gremios de canteros donde todos se identifican. Sí hay niveles de especialización, pero forman gremios donde se apoyan, se identifican entre ellos de qué nivel son y poco a poco empiezan a generar, a transformarse en una especie, son los precursores de los sindicatos donde todos empiezan a un poco a elegir un representante de su gremio de manera democrática, lo cual era muy de avanzada. Y también se llamaban a sí mismos hermanos, porque decían que a pesar de que cada uno tenía diferente nivel de conocimiento, que su conocimiento además abarcaba, así no sabían matemáticas muchas veces, pero sabían geometría muchas veces estos conocimientos de geometría se asociaban con la astronomía y con la divinidad. Estas personas se llamaban entre ellos hermanos porque decían que al final todos íbamos a acabar en el mismo nivel, o sea, en la tumba, ¿no? Porque además ellos estaban pues muy en contacto con las catedrales y pues con la muerte también, ¿no? Con los cementerios, porque ellos hacían esa otra parte al lado, ¿no? Estaban los cementerios ahí. Poco a poco
Esto es en la Edad Media y poco a poco en el siglo XVIII se van empapando estas personas, que son muchísimas, de la ilustración. Bueno, esta es la Catedral de Gloucester, donde se firma Harry Potter, y bueno, el trabajo en piedra es hermosísimo. No, no tengo una foto, creo, del interior, pero sí es justo para eh, no sé, poner aquí las maravillas que hacían estos hombres que eran considerados unos verdaderos artistas. Bueno, ahora vamos a la ilustración. Ahí surgen pues justo grandes pensadores que empiezan a influir en la mentalidad de esa época, como John Locke, Isaac Newton, René Descartes, Voltaire, Rousseau, que obviamente empiezan a cuestionar los dogmas católicos, los dogmas religiosos, promueven la tolerancia religiosa. Descartes con el pienso luego existo, creo que sí es él, el pienso luego existo, él habla justo de la libertad de pensamiento y de cuestionar las cosas. Eh, eh, por ejemplo, Isaac Newton con sus leyes naturales, donde a través de la matemática explican muchas cosas que suceden en la vida, ¿no? La teoría de la fuerza de gravedad, etcétera, ¿no? Voltaire es el que, tengo entendido que es el que promueve justo la, no estoy segura, la libertad de expresión. Ahí me hago un poco de bolas, les pido una disculpa, pero habla de la libertad de expresión, de justo hay el contrato social, también creo que ese es de Jacques Rousseau, pero todos en general cuestionan justo ya la fe y más que nada los dogmas religiosos. Hablan de la tolerancia religiosa y también de cuestionar abiertamente al poder. Están en contra de la monarquía, hablan de la libertad de expresión y son los precursores de la Revolución Francesa, que es el movimiento que le da, que promueve por primera vez los derechos civiles del ser humano, ¿no? Los derechos, la libertad de expresión, la libertad de propiedad y el derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? Hablan también de la separación de iglesia-estado, etcétera, ¿no? Es un gran movimiento ideológico en toda Europa y por supuesto que los maestros canteros o estos gremios no se quedan aislados de toda esta ideología y en algún momento estos gremios se van transformando, algunos de ellos, y se convierten en logias. La primera logia digamos, se inaugura oficialmente, se da en Londres, al lado de la Catedral de Westminster, y se llama, híjole, no me acuerdo cómo se llama, pero ahorita te los digo, no, ahorita les digo el nombre. Pero se forma justo en una taberna, porque era donde se reunían los canteros a platicar después de trabajar. Y bueno, ahí es donde se empieza a dar esta transformación con ideas de la ilustración y entonces empieza a haber justo esta transformación de estos gremios a logias. Y estas logias empiezan a formarse por individuos mucho más ilustrados, gente, pues obviamente que ya pues tiene un nivel de educación mucho más alto y empiezan justo a tener ideas políticas. También tienen la idea, algunos son católicos, tienen la idea eh, pues, de confluir tanto el pensamiento científico con el pensamiento religioso. No me voy a meter mucho en la parte interna de lo que es las logias menos masónicas, porque no, la conferencia no es tan así, no, no soy una experta en ese sentido, al contrario. Sí, no me voy a meter, voy a seguirme justo por el camino que llevan ciertas logias para llegar a la conspiración de independencia de las colonias.
Bueno, estas logias que empiezan a surgir en Inglaterra, a otras también en España, en Francia, em, surge una logia que se llama en España, que se llama la Logia de los Caballeros Racionales. Esta logia, el objetivo justo empieza en Cádiz, ahí se gesta justo cuando empieza todo este movimiento de que Napoleón invade España, ya no hay autoridad, pone a José Bonaparte, que le dice Pepe Botella, y las juntas de Cádiz no reconocen ese poder. Justo en ese momento es cuando surge esta logia de los caballeros racionales en España, en Cádiz, con el objetivo de aprovechar ese momento histórico para desestabilizar y promover la independencia en las colonias americanas. Les voy a decir quiénes son los miembros de esa logia que surge en España, que se llama los Caballeros Racionales en Cádiz y que luego se va a Londres. El presidente de esa logia es Francisco Miranda, al que le llaman el precursor, que yo le llamaría el libertador, porque si vamos un poquito atrás, él es el que durante toda su vida, él sí tiene un proyecto de vida que es liberar a Venezuela primero y luego a las demás, él era venezolana y luego se va a España como soldado, pero él sueña con liberar a Venezuela de España y a todas las demás colonias americanas para hacer una gran Colombia. Este Francisco Miranda, que lo vamos a ver aquí, a ver, ahorita se los... Bueno, esta es la primera logia que se, justo ahí, en 1717 en Westminster, al lado de la abadía de Westminster. Y estos son los primeros, bueno, los integrantes de la primera logia en Inglaterra, como tal, digamos, oficial. Ay, perdón, aquí se me pasó la foto, es George Hamilton, pero él no va ahí, él va un poquito abajo. Este es Francisco Miranda, que es el, digamos, gran maestre de la logia de los Caballeros Racionales que surge en España, primero en Cádiz, en medio de este pues digo, desestabilización con Napoleón, José Bonaparte en el poder, los reyes secuestrados, etcétera. Este es Francisco Miranda, que le llaman el precursor, que es quien, pues digamos, ¿cómo podría decir? Quien es el que adopta de una manera intelectual e ideológica o instruye de manera como más precisa justo a los libertadores, Simón Bolívar, José de San Martín, Bernardo Higgins y bueno, por ahí hay Andrés Bello, que es otro, es su secretario, pero tiene que ver también en la libertad de estas colonias. Y bueno, este es Simón Bolívar, que es alumno de Francisco Miranda en la logia. De hecho, en la logia en esta logia se firmaba con sangre la obediencia. Ellos firmaban obediencia, tenían tres principios fundamentales. La obediencia, no podían filtrar información a riesgo de que los mataran, y sí los mataban. Hubo por ahí uno que filtró que estaba dentro de la logia o algo así y lo mataron. Y también un principio muy importante que decía Francisco Miranda, que era muy importante que lo siguieran, es que cuando liberaran una región, ya que la liberaban, se tenían que ir, no se podían quedar a gobernar, porque eso era justo un riesgo, porque lo más probable es que el poder los sedujera y se convirtieran en dictadores vitalicios. Y volvíamos entonces al mismo cuento de la monarquía. Y bueno, ellos firmaron con sangre, entre ellos Simón Bolívar, Bernardo Higgins y José de San Martín, obediencia total a su gran maestre, que era Francisco Miranda, que es el que los adiestra en esta parte de cómo llevar a cabo la liberación de sus países, bueno, sí, en ese tiempo, pues de sus regiones, y, y también no quedarse.
O sea, liberar a Argentina, Chile, Colombia, todos estos que les comenté, y no quedarse ahí, sino dejar el poder y darle el poder a otra persona. Al ratito vamos a ver qué pasó con Simón Bolívar, ¿no? Esa es la otra parte de la, digamos, de la trama. Pero bueno, este es Simón Bolívar, este sigue siendo Simón Bolívar. Este es José, ay, es que yo me hago bolas con estos. José de San, espérenme, déjenme ver si es este. Ya me hice bolas. Déjenme ver, es que los tengo acá, pero como no les puse el nombre. Si alguien me puede auxiliar aquí de quién es, si es José de San Martín Tú habías o... dicho que era Bernardo Higgins. Bueno, este es Bernardo Higgins. Y este, a ver, es que estoy, espérenme, ahorita les digo. Mm. Tampoco es tan relevante su foto. Ya, no, este es el Marqués del Apartado. Es el que está en los Caballeros Racionales. Él sí es, digamos, criollo de la Nueva España, es el que tiene a los hijos, los hermanos Faguaga, en la logia de los Caballeros Racionales. Ya no hay mucha información de ellos, pero mi suposición, pues si estaban ahí y lo reclutaba Francisco Miranda, porque él no daba paso sin Guarache, es que solo, o sea, había una condición para pertenecer, esa es otra, para pertenecer a la logia de los Caballeros Racionales. Era que fueran criollos, solo podían pertenecer a esa logia los criollos que tuvieran dinero, pues porque había que pagar, ¿no? Los movimientos. Y bueno, pues por eso los Faguaga estaban ahí, ¿no? Un Faguaga, uno de los Faguaga, no, perdón, de apartado, estaba apoyando a los realistas y los otros estaban promoviendo la independencia con Francisco Miranda, ¿no? Ese es el eslabón perdido que yo, según yo, ahí debe haber una relación con Allende y con Hidalgo, porque además José María Mateos dice que Allende e Hidalgo se reunían en la logia de la arquitectura moral. Entonces, bueno, este es el Marqués del Apartado. Y luego, ay, perdón, quiero pedir una disculpa por esta es la película de Forrest Gump. No sé si vieron la película. Yo, la verdad es que me equivoqué. No es tanto Forrest Gump. No sé cómo llamarle a Francisco Miranda. Primero dije que era el Forrest Gump del siglo XIX, pero no, porque este Forrest Gump era tonto, era un poco retrasado. Y Francisco Miranda no tiene nada, es un hombre muy inteligente. Digamos que el ajonjolí de todos los moles, yo diría, un poco más, ¿no? Y es un personajazo que yo no sé por qué no se le ha dado más brillo a ese hombre y en lugar de Simón Bolívar. Creo que Simón Bolívar se colgó medallitas que no le tocaban a él, sino le tocaban a Francisco Miranda. Y ahorita explico por qué. Bueno, continúo aquí, bueno, la historia de Francisco, me voy ahora a la historia de Francisco Miranda, que es este precursor, el que junta a todos pues a los libertadores de estos cuatro países que coinciden en fechas casi con la de México. Entonces, Francisco Miranda es un venezolano que tiene una vida de película. Yo cuando lo leí, aquí es donde perdón, la realidad supera a la ficción. Es un personaje del cual se deberían escribir libros enteros, porque además creo que es el gran seductor del siglo XIX por la capacidad que tiene de relacionarse con quien fuera y además, pues, pedir dinero. Por eso creo que es una figura clave también en la independencia, creo que de México. Creo que él estuvo ahí también y y lo voy a decir después con un documento que viene al final, que es el Acta de París. Entonces, bueno, voy a dar un poquito, poner un contexto para
dar un poquito de detalles acerca de este gran personaje que es Francisco Miranda, que es el precursor o más bien el libertador de una gran parte de América. Este hombre mm, empieza su carrera profesional en España. Él es venezolano, pero se va a España a ser parte de la milicia. Su papá le paga el grado de general o algo así y él se va a España. En España, él lucha contra Marruecos en el ejército español y luego lucha justo contra Inglaterra. Él lo mandan a Filadelfia, me parece, por ahí. Ahí Alain es el que le sabe. Yo ahí no le sé muy bien dónde estaba Panzacola o Pensacola o esta batalla que incluso Alain que contó muy bien la vez pasada. Él es compañero de Bernardo de Galvez, otro masón, que bueno, no voy a tocar esa historia, pero eh, Francisco Miranda lucha contra los ingleses apoyando a los norteamericanos en su emancipación contra el Imperio de Inglaterra de parte de los españoles todavía. Ahí, después de destacarse también, porque es muy buen militar, un hombre inteligentísimo, le mandan decir digamos, al capitán de Francisco Miranda, su general, que lo regrese a España porque la Inquisición lo anda buscando porque ha leído libros prohibidos, lo cual es cierto. Y entonces el general, que le tiene mucho aprecio porque ganó batallas de manera sorprendentemente, digamos, bien, pues manda a freír espárragos a la Inquisición, les dice que no lo encontró y le dice a Francisco, casi, casi, pélate porque te están buscando, yo no te voy a regresar, pero más bien pues ya, desaparécete, ¿no? Y entonces Francisco Miranda deserta del ejército español, además se queda muy descontento porque pues después de los servicios que había hecho de arriesgar su vida, pues lo quieren meter a la cárcel por andar leyendo libros prohibidos, ¿no? Entonces se va, aprovechando que ya estaba en Estados Unidos, pues, ¿por qué no? Se va a Filadelfia y ahí es donde conoce a Benjamin Franklin. Se vuelve amigo de Benjamin Franklin, que ya era una figurona, o sea, ya era un figurón Benjamin Franklin para ese entonces, y se hace amigo de él. Benjamin Franklin es masón, y realmente Benjamin Franklin pues se sorprende con la personalidad de Francisco Miranda y le da cartas para que pues se vaya a ver también a George Washington, a Thomas Jefferson y a Hamilton, que es el que estaba acá arriba. Ellos son los padres fundadores de los Estados Unidos. Y Francisco Miranda, pues gracias a su capacidad, yo digo, de seducción, en el sentido de conversación, de inteligencia, pues logra colarse a las altas esferas de la masonería y del gobierno de los Estados Unidos. Y entonces se hace amiguísimo de Benjamin Franklin y después se hace muy amigo de George Washington. Desde entonces, Francisco Miranda ya tiene un plan: liberar a Venezuela y a las demás colonias del yugo español. Ese se convierte en su misión de vida. Y entonces cuando llega con George Washington, le dice que él quiere liberar a las colonias americanas y George Washington le dice, lo vas a hacer. Y para eso te voy a ayudar, te voy a dar un mapa. Y le regala el mapa, le dicen Yorktown, es un mapa, supuestamente, yo no sé mucho de estrategias de guerra ni nada de eso, pero lo que dicen es que este mapa que se llama de la victoria de Georgetown o algo así, es el mapa de la victoria de los Estados Unidos contra Inglaterra, ¿no? Gracias a esa victoria, los Estados Unidos se emancipan del gobierno inglés. Y este mapa lo que tiene es como
pues supongo que son secretos ahí de estrategias militares o de batallas, no, no entiendo bien. Ahí carezco mucho de información o de conocimiento, pero George Washington le enseña ese mapa y se lo regala y le dice, estúdielo usted, porque con esta táctica usted va a conquistar, va a lograr liberar eh, Venezuela. Y George Washington, perdón, y Francisco Miranda se sigue carteando durante mucho tiempo con George Washington. George Washington incluso le comparte cartas pues justo de, las cartas supuestas de negociación que él hizo para llegar a la independencia de los Estados Unidos. Y entonces, después de ahí, Francisco Miranda se va a ver a Hamilton, que justo Hamilton llega a ser pues el segundo hombre más importante después en los Estados Unidos, es quien organiza el tesoro de los Estados Unidos. Él, digamos que él es eh, el hábil para esta parte de la estructura administrativa que es tan fuerte en los Estados Unidos, es el de la lana. Pero también fue el brazo ejecutor de, eh, de George Washington. Y cuando va a ver a Hamilton y le enseña el mapa que le regaló Washington, Hamilton se sorprende, le dice, pues le ha regalado a usted una joya y le voy a explicar cómo se ganó cada batalla. Y entonces aparentemente, pues lo que dicen los libros es que Hamilton le explica el mapa con las estrategias de guerra de cada punto en los que pelearon, ¿no? Es como un gran plan eh, estratégico, que luego Francisco Miranda dice que se utilizó justo, lo adaptaron para justo conquistar eh, Venezuela, Colombia, Argentina y todos estos países, ¿no? Después de esto, de que visita a Hamilton, se sigue carteando con él y bueno, va a ver también a Thomas Jefferson. Y entonces, pues ya tiene ahí una red de conexión muy importante y aparentemente con una logia. Ellos son parte, Hamilton no, pero George Washington y Benjamin Franklin sí, son masones declarados. Jefferson coquetea, aparentemente dice que no, pero muchas de sus acciones sí confluyen con la misma línea masónica y utilizan las redes de contacto y políticas de los masones. Esta logia que está en Estados Unidos, a la cual pertenece George Washington y este hombre, y Benjamin Franklin, se llama Las Nueve Hermanas. Aparentemente Francisco Miranda también se inscribe en esta logia justo para tener esta capacidad de relacionarse con todos estos figurones de los Estados Unidos. Ahí es donde todavía se contagia más de las ideas masónicas y republicanas de los Estados Unidos, ¿no? En contra de la monarquía, de las repúblicas. No sé si hasta aquí quisieran comentar algo o cuestionarme algo. Pregunta. A mí se me haría muy interesante analizar a fondo el Tratado de París desde el punto de vista jurista, que yo creo que aquí hay muchos y muy buenos. Claro, Porque, como decías tú, Jimena, Francisco Miranda dice, y les doy 3 islas como compensación de los gastos que están teniendo para nuestra independencia. Y él se pone como máxima autoridad, representación exacto. o dueño de Como dueños, América Latina, lo que ahorita llamamos una América Latina. Entonces, am, si lo vemos desde este momento, actualmente, dices, qué barbaridad. Pero en ese momento, pues no va a haber Estado de Derecho, no va a haber, a mí me gustaría mucho ¿qué legalidad o qué le puede garantizar autoridad para poder hacer eso en esos momentos, según los juristas? Porque frecuente ha pasado eso antes de las independencias de los países.
Eso es a mí lo que me interesa mucho. claro. Gracias. No sé si se entendió. De acuerdo, Sí, sí. Mercedes, y Carlos Gaguardi pidió la palabra y él es doctor, superdoctor en PhD de leyes. A ver, Carlos. Y tengo buena porra con Verónica. Bueno, en primer lugar, debo decir, Jimena, que me has dejado muy impresionado, muy positivamente Ok. impresionado con tu plática y qué padre que tuviste la oportunidad de conversar durante la preparación con Verónica, que es una persona naturalmente muy inteligente y esta sinergia ayuda. Yo he estado levante y baje la mano porque tenía unos comentarios y ya alguien se me adelantaba y todo. Cuando ve uno la historia, de, me refiero a la historia del pasado, porque también hay la historia del presente. Cuando ve uno la historia del pasado, parece uno encontrar así líneas maestras que dibujan lo que ocurrió y yo muchas veces me he preguntado si es que en realidad había esas líneas maestras o nosotros las encontramos gracias a la perspectiva que nos da el tiempo. Y me pregunto cómo, para mí es claro que estos señores del Club de los Masones se conocían, eran gente inteligente, ilustrada y podían abrir la puerta con aquello, hermano masón, qué húbole, y todas estas cosas. Es un vaso comunicante muy interesante. Otro dato que tú aportas, el que yo realmente no había pensado, es el tema del financiamiento. Yo creo que la financiación es una cuestión muy interesante y los intereses que había involucrados, porque parece que esos son los, como el juego del pinball, ¿verdad? Esos son los que te van dando para un lado y para otro. Y sería interesante continuar la reflexión, cómo está sucediendo esto ahorita, porque, por ejemplo, vemos los movimientos de izquierda con, ¿cómo se llama este? El BRICS, una cosa esta, y cómo surgen en contraposición los movimientos de derecha, cómo cada uno de estos clubes van y el movimiento pendular que la América Latina le da para un lado y luego para el otro, etcétera. Todas esas cosas yo creo que ver la historia como tú la estás analizando sería muy interesante que nos ayudara a entender nuestro presente y hacia dónde estamos yendo realmente en este momento, porque los actores intelectuales de este momento somos nosotros, en mayor o menor medida. Yo creo que más bien ustedes, yo estoy acá viendo los toros desde la barrera. Bueno, pero me encanta tu plática, te felicito. Y yo creo, por ahí te subí un cuadro de las independencias y todo, porque aquí con la inteligencia artificial, no creas que soy muy listo, pero sí sale, yo creo que la plática entre nosotros es muy valiosa. Sí, Carlos, ¿y qué dices del comentario de Mercedes Madero del punto de vista legal de todo esta acta de París? Bueno, a mí se me hace muy interesante la pregunta. Esa nos lleva hasta qué es lo jurídico, ¿verdad? Porque el Estado moderno apenas está surgiendo. En el momento en que se redacta el Acta de París, realmente no es como un instrumento jurídico como la Constitución de los Estados Unidos
o tratados internacionales que tenían otros, pero yo creo que le podríamos dedicar un espacio a cómo evolucionan todas estas ideas y principios jurídicos que no están necesariamente consagrados en instrumentos positivos, pero que llegan a definir los tiempos.